Nacional por las 20 mujeres tipificadas en lo que va del año como víctimas de la violencia de género. Muy bien, buen programa, Victoria. Muchas gracias. Ya saben que se ha decretado el día de hoy, 4 de diciembre, como duelo nacional. Lo propone ONU Mujeres, Uruguay, InMujeres y la Red Uruguaya contra la violencia doméstica. Los distintos y principales medios van a estar sumándose, aunque más no sea con este gesto tan mínimo, pero de sumarse al intento por insistir en la visibilización de esta realidad. Y hablando de realidades, bueno, de verdad, no sé qué decir, pero me impactó terriblemente. Una mamá hoy perdió a sus 2 hijos en el cerro. No la conozco, pero como madre son esas noticias que, viste, salen al pasar en los noticieros y vos decís, me quedé pensando cómo va a ser. Un incendio en su casa agarró fuego a la habitación donde estaban sus 2 hijos, chiquititos, los 2 fallecidos. No sé, simplemente pensando hoy en las mujeres y bueno, en esta madre, eso no tiene nada que ver con lo anterior. Simplemente mi abrazo, mi salud, no sé si alguien de su entorno estará escuchando, que fue una noticia de esas que para mí no se me ocurre algo más trágico, de verdad. Bien, Leo Sarro, bienvenido hoy al programa, gracias por acompañarnos. Tema del ascenso de los generales en esta transición, ¿te preocupa? ¿Entendés que sea de verdad, que genere la preocupación en el ambiente político como la está generando? Un poco lo que escuché la discusión sobre el tema en las últimas horas es que se toman ciertas medidas anticipándose al próximo gobierno, como en este caso, y en el otro caso se dejan para el próximo gobierno. Es decir, el tema de las tarifas lo decide el próximo gobierno, el tema de los militares sí lo decide este gobierno. Quizás ahí, tendría que haber un poco... Bueno, viene decidiéndolo todo este gobierno. Las tarifas también las decide este gobierno. Congelarlas, ¿no? Congelarlas. Bueno, no, el tema había dejado en duda, ¿no? Ahora, pero son temas con naturalezas similares donde se puede hablar de coordinar gobierno entrante con gobierno saliente, o el tema de los generales, esa parte. Históricamente, tradicionalmente, ¿acaso no siempre hubo esta misma puja entre colorados y blancos cuando cambiaban de gobierno? En aquel entonces tenía un sustento, bueno, de asegurarse que los generales, estas personas de confianza, compartían la ideología política partidaria del gobierno de turno. ¿Hoy se da eso? ¿Hoy está esa discusión? ¿Dónde hay hoy un general que pueda ser de una ideología política o de otra? ¿Está esa división como antes? ¿Qué pensás, Pepe? Bueno, la diferencia es que estos generales que queden, digamos, en la línea de ascenso o aquellos que no lo hagan, en realidad en la época de la dictadura militar ni siquiera o tenían muy pocos años o recién o no habían nacido todavía. Por lo tanto, eso no quiere decir que no se adquiera la ideología vinculada a determinados sectores o sectas, como se le ha denominado, dentro del cuerpo militar. Yo creo que es totalmente diferente con el tema que veníamos planteando de las tarifas. O sea, no tiene nada que ver. Esta es una transición bien uruguaya, en todo sentido, en lo bueno y en aquello que puede aparecer como no tan bueno. A mí me parece que el 10 de diciembre, que ya quedó confirmado que el presidente electo va a viajar a la asunción de Alberto Fernández y va a ir con Tabaré Vázquez, parece que ese vuelo hasta Buenos Aires va a marcar un poco... Sí, de las puertas del Uruguay hacia afuera es una señal estupenda. Es un vuelo corto, pero no te da para pollo y pasta, pero no te da para pollo y pasta, pero te puede dar para que es de los que tienen peores turbulencias, los puentes aéreos. Sí, vuela muy bajo. De todas maneras, pero a ver, me parece que puede haber algún acercamiento al respecto. Bien, sí, pero eso remite a lo que es la perspectiva de las señales hacia el afuera, ¿no? Sí, no es menor. Que no es menor, pero acá estamos hablando de algo muy interno, justamente. Entonces, la pregunta es, al lugar la réplica de Bayardi, una cosa es la transición, otra es pretender cogobernar. Al lugar el planteo del presidente electo de coordinar esos nombres. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? Graciano. Sí, naturalmente que tiene sentido la coordinación y que forma parte del mismo, llamémosle, paquete de la transición, cada uno en su nivel, las tarifas por un lado... No es una pretensión de cogobernar, como dice Bayardi. No, al contrario, porque tanto en las tarifas como en la designación de los generales, en los dos casos, las decisiones que se adopten van a impactar en un sentido o en el otro, pero siempre van a impactar en el gobierno que viene. En el caso de las tarifas, porque va a modificar en un sentido o en el otro según cuando se tome la medida y según el porcentaje, va a impactar en las finanzas públicas. Y en el caso del Ejército, este año además es un año muy particular, porque por aplicación de la nueva Ley Orgánica Militar,
que baja de 16 a 12 el número de generales. Tal vez sean 5 los que tengan entonces que elegir. Y además porque se acorta el plazo de 8 años a 6 años de permanencia en el cargo para pasar a retiro, la conjunción de las dos cosas hace que este año haya un potencial de casi 8 generales, contando el general González, que ejerció brevemente la comandancia en jefe, y el general Manini, que ya no está más tampoco, sea digamos, un paquete, si ustedes me permiten la expresión, muy grande de generales del ejército, que no quiere decir que tengan que ascender los 8, porque tiene el gobierno la potestad de ir reduciendo paulatinamente de 16 a 12 el número de generales. Pero en cualquier caso, este panorama no se presenta ni en la Armada ni en la Fuerza Aérea, se presenta solamente en el Ejército. Y el hecho de que el gobierno entrante, el presidente entrante, no pueda ni siquiera participar en el nombramiento, tener, llamémosle, una cuota, por decir de alguna manera, en el nombramiento de estos generales que van a comandar el Ejército durante su gestión, da la impresión de que es llevar al extremo una potestad que tiene el presidente, porque van a ascender el 1 de febrero, pero no se compadece con el clima político que una transición tiene que tener. Claramente este es un tema donde los presidentes o los ministros de defensa salientes y entrantes deberían conversar, y si son 6, bueno, de repente nombrar 3 y 3 a propuesta de uno o de otro, o algún mecanismo similar. Pero la pretensión de imponerle al gobierno entrante todos los generales que están para ascender, me parece que si bien está dentro de las potestades, no se acompasa con ese clima de entendimiento que debería tener una transición ordenada. Alfredo. Es constitucional, no se está quebrando ninguna ley. No, le compete. No, pero hecho lo al aclaro porque me parece que es presidente importante. en funciones. El gobierno saliente está en todo su derecho de hacerlo. A mí no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta que no se hable. Es decir, yo pienso que se puede... Vos cuando te quedan 2 meses de gobierno, tuviste 5 años, te quedan 2 meses de gobierno, perdiste las elecciones, habla con el otro, que se va a tener que fumar a los tipos que le vas a dejar. Sí. Como el tema de las tarifas, me pareció una chicana menor, también me parece que esto... Es decir, porque aparte, vamos a entendernos, el tiro sale por la culata. ¿Por qué? A ver. Guido Manini Ríos fue nombrado por el gobierno de Mujica, ratificado por Tabaré Vázquez, y hoy es uno de los líderes opositores mayores del Frente Amplio. Lo tuvieron de comandante en jefe. Muchachos, si creen que van a poder nombrar a alguien que va a ser... mirá que te puede salir cualquier cosa. Entonces, yo creo que ahí lo que está faltando es diálogo. A mí me gustaría que se reunieran más, tanto el gobierno entrante como el de la oposición, y sin entrar en chicanas... que no sirven, definitivamente no sirven, y yo creo que se puede hablar un poquito más y solucionar las cosas de común acuerdo, ¿no? Me parece que la ciudadanía espera eso. Bien, a ver, tenemos en línea en este momento al coronel retirado Sergio Rico, magíster en Ciencias Políticas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, panel y audiencia. Bien, antes de ir a la pregunta del presente, ¿esta disputa o esta fricción es tradicional, es histórica en nuestro país? Bueno, O preguntado de otra forma, ¿qué tanto se ha coordinado gobierno saliente y entrante a los ascensos de los generales? creo que ha habido de todo. Hubieron gobiernos que sí coordinaron, porque es un tema más ético que legal. La legalidad tiene todo el derecho del gobierno de nombrar a todos los generales, pero creo que es un tema ético de... los generales van a durar 6 años en sus cargos y prácticamente van a cumplir 5 años de un gobierno con un presidente que no los va a elegir. Yo separaría un poco la ideología de política de la confianza del mando. No tiene por qué ser o frentamplistas o blancos o colorados los que elijan un gobernante. Simplemente le tienen más confianza porque es un cargo político. Bueno, pero justamente como es un cargo político, la confianza sobre qué otra base se sustenta si no es sobre, además de algunas cosas básicas, universales, humanas, pero digamos después, si es un cargo político, la confianza ¿por dónde pasa? Sí, bueno, pero puede haber confianza en que un coronel que se postula general es más profesional que otro coronel, nada más. Porque la institución le tiene que tener confianza a los 60, 70 coroneles que capaz que están en condiciones de ascenso. Sí. ¿Qué espera la institución? Y que se nombre a los más profesionales, a los que han hecho una mejor carrera, ya que no hay una forma de concursar para ver quién puede ser mejor que otro. Es el político el que tiene la responsabilidad de decir, bueno, a ver, estos 4 o 5 son más profesionales que otros.
porque la única diferencia... Bien, pero en los hechos, históricamente, cuando se daban esas transiciones y se elegían a esos generales que iban a ascender, ¿qué primaba? La confianza. Había veces que algunos blancos y colorados, que fue la época de antes, vamos a llamarle, antes del gobierno del Frente Amplio, de repente Partido Nacional y Partido Colorado, si había 6 ascensos, uno proponía 3 y otro proponía 3. Pero no por eso esos 3 tenían que ser blancos o los otros 3 tenían que ser colorados. No voy a particularizar en ningún ejemplo, pero he conocido casos cruzados de Partido Colorado, de repente nombrar a un blanco porque era muy buen profesional y un blanco nombrar a un colorado porque era muy buen profesional. Bien, y viniendo entonces ahora al presente, usted lo que señala, bueno, ya se conoce, ya se sabe que en realidad tiene todo el derecho el gobierno saliente a tomar esta decisión inconsultamente con el gobierno entrante. Usted hace referencia a que por cuestiones más éticas que cualquier otra cosa debería ser conversado. Es un tema político. Yo desde un punto de vista totalmente político creo que tiene que ser conversado. El gobierno del ministro Bayardi tiene toda la razón del mundo que él va a mandar hasta el 28 de febrero, pero hay un gobierno que es el que va a asumir la responsabilidad de conducir a los nuevos generales. Y los nuevos generales, como dijo Pascal, pueden ser de los 8 que se retiran, se pueden ascender a 5, a 6 o 7, porque la nueva ley orgánica, en la parte de resumen introductorio, dice el mismo gobierno que primero van a ser 14, al año siguiente 13 y al año siguiente 12. 12, sí, sí. O sea que no sé por qué cambia ahora el gobierno que de golpe, son 12. Bien. Una última pregunta, Rico. ¿Qué tanto ha cambiado, para bien o para mal, la imagen o la percepción colectiva sobre el ejército en concreto en estos últimos tiempos, con todos los episodios vinculados al ex comandante en jefe, al nuevo partido político, a la elección parlamentaria que lo tiene sentado como senador? ¿Eso ha generado alguna situación diferente, nueva, menos compleja para el ejército ante la opinión pública? A ver, la imagen del ejército para mí no se vio ni empañada ni mejorada por el tema político. Si uno lo compara con todas las encuestas que hace el Latino Barómetro... El Latino Barómetro le da muy bien, sí, eso es verdad. Y todos los años va bien. Sí. O sea, no es que haya bajado o subido porque Manini fue candidato. Sí. Según el Latino Barómetro, efectivamente, de las instituciones en las que más creen los uruguayos, ¿no? La imagen, ¿dónde está? La imagen está en el cuartel, que se ocupa principalmente del interior del país, de ayudar a los ciudadanos en una inundación, en un desastre natural, en colaborar con el gobierno cuando le piden algún plan de emergencia, en la seguridad de las cárceles, y mientras que se van cumpliendo bien esas funciones, y también las misiones de paz. Tenemos que recordar que la imagen que tenemos en el exterior también ayuda a una mejor imagen dentro del país también, ¿no? Sí. Ahora, es curioso porque todo eso que usted plantea es tangible, es real. Sin embargo, no siempre se advierte en la esfera política, en el mundo de los políticos, que se comparta la misma percepción sobre la función del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Perfecto, pero digo, yo me quedo con la imagen del ciudadano. Bien. Prefiero la imagen de los casi 4 millones de habitantes que tienen de las Fuerzas Armadas y no del 99 o 120 que pueden tener en determinados momentos, ¿no, verdad? Muy bien. Sergio Rico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Igualmente conversábamos entonces con el coronel retirado Sergio Rico, magíster además en ciencias políticas. Y esto se los pregunto a ustedes, porque dejando de lado el ciudadano, que es con lo que Rico obviamente se queda, pero en el análisis político de la pregunta, ¿qué Fuerzas Armadas queremos? ¿Para qué las queremos? Ha sido insistente en los gobiernos del Frente Amplio. Pero también me pregunto si en la coalición multicolor que va a gobernar en los próximos 5 años, si se comparte plenamente o si hay distintas miradas sobre la función y la razón de ser del Ejército y las Fuerzas Armadas. ¿Qué pensás, Vero? Bueno, no sé, creo que hoy no es un tema que la coalición esté en este momento de discutirlo, ¿no? Hay otras urgencias. No tengo claro eso. Creo que como ciudadana, sí,
no podemos generalizar, ¿no? Yo creo que Manini, bueno, atrajo a determinado pensamiento que no creo que necesariamente sea el pensamiento de la institución ni de todas las Fuerzas Armadas. Cuando vemos algunos episodios o algunas personas que se vincularon con él, no creo que representen a las Fuerzas Armadas todas. Me parece que hay que dividir las aguas. Y creo que es un tema delicado. Creo que qué mejor cosa para el país que quienes estén al frente de las Fuerzas Armadas sean de confianza de un presidente democráticamente electo. Bueno, me parece entonces, que es un tema... Pero justamente con ese contexto parece que se vuelve más relevante todavía que pueda ser coordinada esta decisión, ¿o no? Bueno, yo creo por eso mismo digo que es un tema delicado, que no comparto lo que está haciendo el Frente Amplio, porque si no la transición no tendría razón de ser. No sería transición. La transición no es, lo decía Operti el otro día acá, ¿no? No es, qué generosos que somos, que abrimos nuestras oficinas y les vamos a dar algunos papeles. La transición es la coordinación de un gobierno que se va con un gobierno que entra. Y creo que aquí hay un aspecto aún más delicado que el tema de las tarifas, porque lo de las tarifas es bastante más sencillo, viene, se sube en marzo, ya lo dijo la calle hoy, es muy probable que suceda. Creo que acá hay un asunto mucho más delicado que pone incluso un viso sobre el propio Frente Amplio. ¿Qué es lo que quiere hacer el Frente Amplio? ¿No sería mejor que recoja esas sugerencias y diga estamos abiertos a conversar esto? ¿O va a seguir, como bueno, Bayardi creo que de algún modo lo está diciendo con sus palabras, en esa arrogancia que lo llevó hasta donde está hoy? ¿Va a seguir actuando con arrogancia? ¿Lo sentís arrogancia, Pepe? Es un tema que yo creo que debió ser consensuado. No sé si influyó el hecho, quizás sea muy menor, pero lo tengo en cuenta también, que todavía no hay un ministro formalmente designado en defensa, si bien todos sabemos que Javier García va a ocupar ese puesto, pero no es lo mismo que Arbeleche, que ya está en contacto con sus pares en economía del Frente Amplio. Me parece que ese tema puede haber incidido también. Bueno, pero entonces están a tiempo de... Por eso digo, fue lo que comencé diciendo hoy. No sea irreversible, ¿no? Igual como si fuera ministro García en estas últimas horas. Pero ahí, si fuera ya ministro designado. Pero Bayardi también ha manejado... Bayardi tiene un crédito. Cuando tenga Bayardi ha manejado ese tema. Dijo, bueno, todavía yo no tengo mi par del otro lado con el que pueda dialogar. De todas formas, el anuncio podría haber sido... sí, creemos que debe ser coordinado. En cuanto haya un ministro designado, lo haremos. Pero no fue lo que dijeron, hasta el 29 de febrero gobernamos nosotros. Exacto. Eso es... éticamente, como planteaba Rico, sí, al lugar. Coincido en lo que dice Pepe, porque además el propio Bayardi señaló ese asunto. Bueno, cuando estén los gabinetes designados vamos a poder conversar cada uno de sus temas. No obstante, tiendo a creer que me parece que es un desencuentro político, que acá la política no funciona, y cuando la política no funciona, para mí siempre es una mala noticia. Esto se debió haber conversado. Conversado no significa, porque esta es otra confusión que hay, cuando las cosas se conversan no significa que entonces necesariamente la solución sea 3-3, encárgate vos todo, pero por lo menos se conversan, ¿verdad? Que creo que es lo que faltó en el tema de las tarifas. Hubo un intercambio, que eso me parece que no solo afecta desde la perspectiva del funcionamiento, sino que afecta desde el punto de vista del símbolo. También quiero decir que sobre este tema yo no tengo información acabada y real acerca de cuál ha sido históricamente la actitud de los gobiernos salientes y entrantes con relación a este mismo tema, ¿verdad? No me doy cuenta si acá, por decirlo de alguna manera, que creo que por allí lo he sentido, el Frente Amplio rompe una tradición. Yo no lo sé. En realidad quien rompió una tradición fue el propio Lacalle, padre, en un pasaje con gobierno blanco y colorado, pasando a explicitar que en realidad, cosa que molestó bastante a militares también, pasando a explicitar que en realidad, bueno, el concepto de la confianza y del mismo palo, escuchaba hoy una entrevista recordando todos estos episodios, se ponía sobre la mesa con un criterio que nadie tampoco discutió demasiado, ¿no? Y que tiene su lógica. Pero hoy no gusta llamarlo ideología político-partidaria, pero era lo que más o menos se manejaba. ¿Sabes, Victoria, que a propósito de estos temas me acordé del libro que en su carácter de politólogo, de académico, escribió Fernando Amado, de Confianza Infinita, así se llama el libro, ya tiene unos cuantos años, y que alude justamente a eso. ¿Cuáles han sido, no tanto el traspaso de gobierno a gobierno, sino la actitud de los distintos presidentes a la hora de designar a sus generales, si se respetaban o no las derechas, si de alguna manera, y hace un análisis de la experiencia de Sanguinetti,
de Lacalle, de Valle y de Vázquez. Vázquez en la primera presidencia, ¿verdad? Y me parece que es muy interesante. Pero repito, en este contexto de pasarle un gobierno de un partido a otro, no tengo ¿Qué querías decir, información. Igual termino diciendo, subrayando, que me parece que es un error, que se debió haber conversado. Yo creo que en este tema la evolución que ha habido en lo que estamos hablando de fondo, o sea, los criterios para nominar o designar a los generales en los periodos de transición, se ha pasado por diferentes etapas. Cuando se instala la democracia, cuando se reinstala la democracia, mejor dicho, claramente el alineamiento en aquel momento de los coroneles para ascender a general, más comprometidos con la parte, llamémosle, más dura de la dictadura, obviamente fueron quedando al margen porque, digamos, en un contexto democrático, quienes se habían adherido a la doctrina de la seguridad nacional y habían estado muy comprometidos en cargos de gestión muy relevantes, obviamente no iban a recibir la confianza política del nuevo gobierno. Salvo Medina, ¿no? El ministro de Sanguinetti. Pero, bueno, justamente, pero Medina ocupó un rol muy importante en la transición, precisamente. Pero era de la dictadura, pero el nombramiento, justamente, pero me está dando la razón. El nombramiento de Sanguinetti, de Medina, como ministro de Defensa, de alguna manera reconoce el rol que tuvo un general vinculado a la dictadura, pero que ejerció un rol, digamos, favorable a la transición democrática. Ese fue un momento muy especial. Se fue agotando con el tiempo, no se agotó solamente en el primer periodo, digamos, democrático, tuvo alguna secuela después. Hay otros factores que inciden también en la interna de las Fuerzas Armadas y en particular del Ejército, que no son solamente las lealtades partidarias. Hay también pertenencias a grupos internos de las Fuerzas Armadas, de oficiales que se van vinculando entre ellos por distintas afinidades, filosóficas, si se quiere, mucho más que políticas, que también tienen su incidencia en el momento de los ascensos. Sí. Y finalmente ahora, con el gobierno del Frente Amplio, que el gobierno del Frente Amplio estaba perdido en el tema del ejército, no tenía oficiales de referencia, era muy difícil poder encontrar oficiales de referencia que pudieran recibir no solamente la confianza profesional, sino también la confianza ¿no hay política. generales que voten al Frente Amplio? No sé si hay, pero quiero decir, pero todos sabemos que si hay alguno es una minoría. Por lo tanto... Entonces, ¿cuál sería hoy el... Entonces, hoy no hay ni siquiera no hay nada para discutir. Ahora pasaron 15 años. Ahora pasaron 15 años. Ahora, los coroneles que están para ascender a general hicieron 15 años de carrera durante el gobierno del Frente Amplio. O sea, seguramente pasaron de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel, de teniente coronel a coronel. Hicieron casi toda la carrera bajo el Frente Amplio. Por lo tanto, ahora yo creo que el Frente Amplio sí tiene en su radar todos los oficiales. Y no se olviden lo que dijo Lucía Topolansky, que a ella, teniendo un tercio de oficiales del ejército favorables al Frente Amplio y la mitad de la tropa ya estaba satisfecha. Por lo tanto, la tentación de politizar, o mejor dicho, partidizar al ejército es una tentación que la explicitó con todas las palabras la vicepresidenta de la República, que es algo pernicioso y nocivo. Porque las Fuerzas Armadas, por definición, tienen que ser apartidarias. Bueno, pero en definitiva, ¿por qué los gobiernos entrantes quieren poder elegir a sus gobernantes? Pero Rico acaba de decir que no necesariamente la confianza implica lealtad político-partidaria. Él dijo, blancos eligieron a colorados y colorados eligieron a blancos. Entonces, este intento me parece que, si va por ese camino que yo intuyo o temo, me parece que es un buen camino. Nos queda un minuto para la pausa, Alfredo. A mí lo que me parece cómico, claro, se toma siempre aquella palabra de Topolansky que dijo, en realidad Topolansky estaba diciendo que quería tener algo de lo que tenían los otros partidos. A mí me parece que está mal que los partidos tengan incidencia por sí mismo, pero seamos conscientes, los militares son como todos seres políticos. Lo que me preocupa mucho más que voten un partido u otro son las logias, ¿tá? Porque la logia Teniente de Artigas pesó mucho y sigue pesando, y después cuando vino Vázquez empezó a pesar la masonería también en la Fuerza Armada. Entonces, vamos a entendernos. Yo logias no quiero con poder, que se reúnan si quieren en el Club del Barrio, bárbaro, pero con poder adentro de la Fuerza Armada de ningún tipo. Entonces habría que señalar generales desarticulando logias. Tendría que pasar a hacer no darle bola a las logias, cosa de que ninguna tenga el poder, ¿viste? Decisivo de Fuerza Armada. La decisión la vamos a tomar nosotros, cualquier cosa nos puede mandar alguna sugerencia, ¿no? Entonces yo digo rápidamente, ayer estuve en ¿Le vas a mandar una sugerencia a Vallardi? Es decir, que ellos aceptan una sugerencia de la oposición para lo que es esta designación. ¿Qué pasa si hay un intercambio de ideas y se busca justamente los aspectos técnicos? ¿Cuáles son los más idóneos? Y la negociación pasa por ese sentido y se deja lo político de lado. Es decir, las negociaciones, las decisiones en los gobiernos democráticos son mucho más difíciles que los totalitarismos. Justamente, es difícil esta decisión, pero a la medida que existan negociaciones y se busque separar la paja del trigo y se busque lo técnico y quiénes son los más idóneos en este sentido, eso es lo más importante, ¿no? Bien, hacemos una pausa y enseguida venimos.